Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar, el último de la serie de agosto, acerca de cómo conocer y gestionar mejor a los clientes mediante un CRM. Esperamos que toda esa información sea de mucho valor para ustedes y bueno, sin más preámbulos, les cedo la palabra a Irwin y Alexis, quienes son los expertos en este tema que nos compartirán la información el día de hoy. Adelante. Gracias, mil Valentina. Y buenos días a todos y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muy buenos días a todos. Y como menciona Valentina, vamos a estar hablando hoy de cómo organizar la información de nuestros clientes para mejorar nuestros seguimientos y construir relaciones. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de cómo es CRM o qué es CRM. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a estar viendo qué es realmente un CRM, por qué necesitamos conocer mejor a nuestros clientes, qué información debemos organizar, ¿verdad? Dentro de nuestras aplicaciones, cómo funciona el recorrido de un cliente y cuándo tiene sentido utilizar un CRM, ¿vale? Venimos hablando de la cosecha hace varios, ya, pues, creo que meses ya, si no me equivoco, o varias semanas. Y la cosecha ya vende por internet, ya la cosecha vende físicamente, sincroniza sus ventas, maneja su inventario, tiene conversaciones o servicios por 24/7 con chatbots, también puede manejar sus seguimientos, pero tiene un problema nuevo que es que tiene demasiada información de clientes, ¿no? Recibe mucha información de diferentes canales, de diferentes lugares y esa información no necesariamente está en el mismo lugar, son donde almacenamos esa información, ¿vale? El negocio creció lo suficiente, todavía no se tenía en verdad ese nivel de organización o logística para manejar todo eso. Y ahí está en ese punto de qué se hace con todo esto, cómo se organiza, cómo se simplifica, cómo le saco provecho y no como ahora, ¿verdad? Que lo que termina siendo es bastante abrumante. Totalmente. Y para eso vamos a entender qué es un CRM. Cuando la información que nosotros recibimos está en todos lados, nosotros utilizamos un sinnúmero de canales en el día a día, ¿verdad? Usamos posiblemente mensajes instantáneos, Dios, como WhatsApp o mensajería de texto, algún canal de red social. Usamos hojas de archivos de cálculo para poder llevar información de clientes, hacer reportes o simplemente para anotar cosas. Tenemos información en nuestro correo, recibimos En las llamadas. notas del teléfono, de una llamada Exacto, que se recibió y lo primero que agarré fue la notita del teléfono o literalmente la libreta física o lo primero que salió, ¿verdad? Cuando recibí esa comunicación y me llevé el dato y quería darle seguimiento y cuando vine a ver tenía todo en tantos lugares que ni por dónde entrarle, ni por dónde comenzar, ni cómo organizarlo. exactamente. Y con toda esa información, nosotros, ¿qué ocurre? Pues cada cual tiene la información en un lugar diferente. Pero dependemos siempre de la memoria de alguien, de la persona que atendió información, de que él conoce toda la historia, ¿no? Porque la historia está súper desparramada en diferentes lugares y no tenemos la información en un solo lugar. Y antes de continuar, quería preguntarles, ¿dónde guardas hoy la información de tus clientes? Si la guardas simplemente en WhatsApp, en la aplicación de WhatsApp Business que muchos utilizamos, en una tablita de Excel, si la guardas en correos, en tus redes sociales, si la guardas en varios lugares, ¿dónde hoy guardas la información de tus clientes para conocerlos y saber quiénes son, ¿no? Y me parece que la mayoría de nosotros utilizamos lo que tenemos más accesible, ¿no? Si yo tengo una hoja de cálculo, pues ahí es donde voy a empezar a escribir toda mi información. Como menciona Alex, posiblemente estamos usando la libretita. He conocido a personas que utilizan el mismo sistema de la escuela, que tienen como un rollbook, ¿verdad? Un libro que tú pones los nombres y pones fechas y todo. Eh, he visto variantes de cómo manejamos la información. Y para eso es que queremos hablar de CRM. ¿Qué es un CRM?
CRM son unas siglas, primeramente. Unas siglas y en inglés, que significan Customer Relationship Management. Al final del día, en español sería la gestión de las relaciones de mis clientes. Realmente, un CRM es simplemente las siglas de el manejo o la gestión de las relaciones de mis clientes. Simplemente eso, ¿vale? Sin embargo, la herramienta como tal nos ayuda a conocer, nos ayuda a organizar, nos ayuda a dar seguimiento y a construir una relación, por eso las siglas, ¿no? A construir esa relación con nuestros clientes. Es donde yo almaceno todo lo que yo tenga de mi cliente en un solo lugar. No dependo de canales, no dependo de aplicaciones externas, sino es todo y cada una de las interacciones que yo tenga con el cliente me dan un perfil o me crean ese registro dentro de CRM. Y nuevamente nosotros tenemos, aquellos que estamos trabajando todo el día en mi teléfono celular, pues tenemos toda la información del cliente en mi teléfono celular, ¿no? Y yo guardo la información del contacto y tenemos un contacto que tenga el nombre, el apellido, el teléfono y el email. Pero eso no significa que yo conozco a mi cliente. Eso significa que yo tengo su información para llamar, ¿no? Eso es un contacto. Ahora, dentro de CRM yo tengo toda la información necesaria para yo poder tener esa relación con ese cliente y acordarme de qué hicimos con ese cliente. Como si yo vendo, en el caso de la cosecha, café, ¿cuántos cafés me compra el cliente mensualmente? Si yo tengo algún tipo de interés de regalos o un interés de algún tipo de gestión que yo voy a hacer con el cliente, yo tengo esa información dentro de mi CRM. ¿Cuáles son sus preferencias de comunicación? ¿Cuántas veces me ha hablado? ¿Cuánto fue la última vez que yo hablé con el cliente? Toda esa información yo la concentro dentro de esta solución de CRM y yo tengo un lugar donde yo sé quién me está hablando y cuántas veces me está hablando. No sé si tenemos esta misma experiencia, pero por ejemplo, nosotros pudiésemos, en los tiempos de antes había una pizzería que tú llamabas y ya cuando tú llamabas ya sabía, mira, este es Juan y ha pedido la pizza de la vez pasada. Y la muchacha te dice, ¿quieres la pizza de la vez anterior? Y tú dices, ¿cómo ella sabe quién soy yo? ¿Cómo sabe que estoy hablando yo y que quiero la misma pizza? La panadería cerca de la oficina en Puerto Rico, tal cual. Es lo que Exactamente, hace. literal. La Y panadería cerca de Puerto te Rico. contesta por tu nombre y lo mismo de la última vez, estilo, y tú te sientes como que, wow. ¿Cómo tú sabes que yo estoy pidiendo lo mismo de la última vez? Exacto. ¿Cómo se recuerda de todo eso? Es simplemente por el CRM. Y esa relación que tú puedas crear con el cliente no solamente es para una sola persona, es para todo el mundo que está en la empresa. Y todo el mundo que está en la empresa sabe quién está hablando, todo el mundo que está en la empresa sabe que esa persona necesita y qué ha hecho con nosotros. Y para eso es un CRM. Esa es la diferencia, que tenemos contexto y a todos amamos el contexto. Y el beneficio siempre va a ser bidireccional, tanto con el provecho que tú le puedes sacar, ¿verdad? A futuro, con tener todos esos datos unificados, pero también para el cliente que no termine siendo desgastante. Y yo creo que todos hemos pasado por la experiencia de llamar a algún tipo de agencia donde te contesta persona uno y tienes que darle todo tu historial porque nunca lo tienen, toda tu historia para que después al final te diga, pues no es Esto conmigo, es ya, con fulano y fulano, entonces tienes que volver a hacerle un recap y todo el historial y cuando viene a ver termina siendo tan desgastante, tan innecesario que, claro, a lo mejor ese tipo de agencias, si, ¿verdad? Algo gubernamental o de salud, pues tocó. Pero a nivel de cliente, un cliente que pierdes, porque si yo tengo que repetir todo esto constantemente, yo no quiero tener un servicio contigo porque se vuelve agotador, abrumador. O sea, la pesadilla empieza desde que el cliente sabe que tiene que llamarte para algo. totalmente. So, ninguno se beneficia con ese tipo de ejecuciones, todos ganan con tener todos los datos unificados, entender quién es el cliente, qué es lo que ha hecho, posiblemente incluso por qué te está llamando. O sea, ya tú puedes verlo venir de qué puede ser la llamada y aprovechar eso y a otro incluso cruce de propósito durante esa llamada. Totalmente. Y de ahí partimos a ver el recorrido de una relación. Cuando nosotros empezamos a conocer un cliente, ese es el primer paso, ¿no? El cliente nos da una información básica, luego empezamos a conversar con ese cliente y esas conversaciones son importantes porque nos da a conocer qué el cliente necesita.
Y si yo vendo servicios o si yo vendo algún producto que el cliente a lo mejor no es algún producto común, yo puedo saber para qué cosas, para qué cosas le funciona mi producto. Y si realmente le funciona lo que yo estoy vendiendo, el servicio, el producto, lo que sea. Si yo empiezo a conversar con el cliente, esas conversaciones son importantes porque si yo no las guardo, si yo no registro notas, si yo no hago nada, si después yo no estoy y me fui de vacaciones o me fui, no sé, no estoy en ese día, ¿quién va a saber que tú conversaste con esa persona? Esas conversaciones, guardarlas son importantes, así que venimos a empezar a identificar las necesidades que el cliente tiene y darle seguimiento a esas necesidades, no solo yo, sino la empresa, que es lo que realmente tiene que darle seguimiento. Y Y no la empresa, exactamente, Irwin, y perdona que te interrumpa, no, para nada, para nada. no dejar atado a un solo individuo. Claro, sabemos que, ¿verdad?, hay ciertas dinámicas pues que las tiene manejado un individuo en particular, pero eso no quita, ¿verdad?, que pudiese tener algún relevo en caso de vacaciones o enfermedad o incluso el despido, y no delegarlo únicamente una responsabilidad que de la empresa a un solo individuo. Y creo que también muchos hemos compartido ese tipo de experiencia donde no, la persona que maneja esto tuyo, quien tiene la información, está de vacaciones o tienes que esperar que regrese, como que guay. ¿Por qué yo debería esperar? Porque la persona Totalmente. decidió irse de vacaciones, lo cual está muy bien, pero tú no puedes castigarme a mí por ello, o al final del día se siente, ¿verdad?, como un tipo de castigo, es como que, ok, chilling. O igual, si fue despedido, pues no la persona, y ahí entra incluso empresas a dar contexto o explicaciones innecesarias al cliente. No, es que la persona, disculpa, no fue despedida y entonces estamos bregando para poder entonces todos sus casos que tenía, ver a quién se lo... Son Totalmente cosas que ni siquiera necesario. hay que llegar a explicar si tuviéramos las cosas totalmente, ¿verdad?, bien estructuradas para un buen manejo, para un buen seguimiento, y que la empresa siempre sea la responsable de sus clientes y no una sola persona en específico. Totalmente. Y eso es lo importante, que no sea solamente un individuo que esté manejando todo, sino que la empresa sea la que esté manejando la información. Y ahí es donde convertimos ese cliente en un cliente y construimos esa relación. La relación no es con Juan o con Pedro, es con mi empresa. La relación es con la Por venta la que yo quiero cosecha. hacer, con la cosecha en este caso. Ujú. So, ¿qué información vamos a necesitar cuando nosotros consideramos guardar o qué cosas que nosotros consideramos guardar dentro de un CRM? Un buen sistema debería ayudarnos a organizar quién es la persona, cómo contactamos y cuándo a esa persona, qué hemos hablado con esa persona, qué le gusta, qué ha comprado, qué no ha comprado, ¿verdad? Qué cosas no necesariamente le agrada tanto a esa persona, qué necesita. Eso para mí es lo más importante. Todo es importante, pero ¿qué necesita? Porque si nosotros sabemos qué necesita, podemos empezar a proveer la información al cliente de lo que realmente debería hacer. ¿Y qué debemos hacer después? ¿Cuáles son las tareas que faltan? ¿Qué cosas el cliente ha pedido, qué no ha pedido? ¿Qué relación tiene con nuestro negocio? ¿No? ¿Qué cosas esa persona ha hecho conmigo, con la empresa, que hoy podemos decir, este es mi cliente y el resultado de ese cliente, ¿vale? Si yo tengo toda esa información acumulada, nos funciona para tener esa relación con el cliente. El sistema de CRM no es necesariamente un sistema, es una cultura, ¿vale? La cultura que nosotros vamos a fomentar de que todo esté centrado en el cliente. El que mi empresa piense siempre en el cliente, no en mi departamento, no en lo que yo hago en mi área, no necesariamente en el proceso que yo tengo que hacer, sino que mi cliente es el centro de todo lo que yo haga, ¿vale? Totalmente. Incluso los alcances, ¿verdad? Los defines tú, porque pueden ser incluso ilimitados. No solo que lo que tú vayas a estipular, ¿verdad?, en estas notas pueda ser únicamente a nivel del negocio, también a niveles de provecho personal contra la persona. Y con esto lo que quiero decir a lo mejor es, si tal cliente tiene cita tal día y sabemos que este cliente necesita cierto acomodo, pues podemos ponerlo. O este cliente
le gusta que las llamadas sean breves, puntuales. Son descripciones, son cosas que tú vas cuando vas conociendo a los clientes, vas captando y tú quieres mantener ese cliente, ¿verdad? Satisfecho en ese proceso. So, tú la anexas y así otro compañero que vaya a atenderla dice, este cliente, ¿verdad? No le gusta la sobreexplicación, le gusta que seamos puntuales, seamos rápidos. Ya lo leyó, ya cuando atiende a ese cliente o si le tocaba darle seguimiento a una llamada, ya sabe a lo que va y evitamos, ¿verdad? El tener que cada uno reconocer ese cliente cuando, ¿verdad? La aplicación te permite que ya tú lo conozcas de antemano. Sí, totalmente. Y uno de los problemas que nos vamos a encontrar cuando necesitamos un CRM es que posiblemente sentimos que tenemos muchos clientes y no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Porque inicialmente, si yo tengo uno o dos clientes, tenerlo en un teléfono celular como contacto no está mal, porque tengo uno o dos clientes, pero el problema es cuando tenemos muchos. Y el problema no es tener muchos clientes, el problema es perder el contexto de ellos, ¿vale? So, imagínate que María llama a la empresa, ¿vale? Y nos dice que habló con nosotros la semana pasada. ¿Qué hacemos? ¿Con quién hablaste? ¿Qué necesitabas la semana pasada que no sabemos, ¿verdad? Porque a lo mejor hablaste con Juan y yo soy Pedro y no sé qué tú le pediste a Juan. Tienes que volverme a repetir, como decía Alex. Llamé a la agencia y me dijiste toda la historia y después te Y diste cuenta de que no es eras el tú. cliente, mira, Edwin, este es el cliente amable que va a explicar odiosamente porque está agotado 5 veces lo que deberías tú ya saber, porque tú eres quien me está dando un Totalmente. servicio. Pero está el que no te lo va a decir. Se va a molestar y va a decirle que tú deberías saberlo y se va a trancar ahí y que tú vas a hacer. No le vamos a colgar. No le vamos porque él tiene una realidad. Yo debería tener esa información de mi lado. Y si se niega rotundamente a darme cero contexto, te toca manejar esa situación. Full. Y nosotros decir, anótalo en el sistema tuyo, pon la nota, para que no se te olvide cuando te vuelva a llamar. So, un CRM nos ayuda a no empezar desde cero, ¿vale? Siempre nos ofrece qué cosas el cliente está hablando. Claro, nosotros tenemos que utilizarlo, porque si también no le ponemos notas, pues no hacemos nada, ¿no? Pero para eso es el CRM, para poder utilizarlo y asegurarnos de que la información de que el cliente nos comentó, que el cliente necesitaba y qué cliente se le ofreció, quede registrada y qué cosas debemos hacer para poder continuar. Que nos digas, que nos dejes saber, mira, este cliente llamó la semana pasada y me quedó pendiente esto, o me quedó pendiente lo otro. Él tiene que llamar para darme esto. So, ese contexto lo tenemos que tener, ¿vale? El seguimiento también es parte de vender. Y eso es algo que nos pasa mucho y ahora no sé si antes era igual. Mi percepción es un poco diferente, posiblemente estoy partiendo de algún tipo de bias que tengo, pero me parece que antes el seguimiento no tenía que ser tanto. Hoy, como tenemos tanto competencia en la internet, por ejemplo, que tú puedes entrar a un lugar y ver las reviews o no sé cómo decirlo en español, Y la pero cantidad, no solo la cantidad de competencias, también la cantidad de medios de contacto que tú tienes para con esa persona. Puedes tener, ¿verdad? Su dirección física, que lo puedes abordar de esa manera, puedes abordarlo al teléfono de la casa, también puedes abordarlo al celular, al teléfono del trabajo, vía correo electrónico, a través de redes sociales. Sí, un sí, sinnúmero de cosas. son muchas las Exacto. razones. Y me parece que los clientes normalmente hoy compran más por lo que pensó fulano que por realmente yo necesito este producto y a lo mejor no lo voy a necesariamente comprar. Si yo no veo qué feedback o qué La retroalimentación le dieron reseña. a la reseña, esa es la palabra. Si Ujú. yo no veo la reseña, pues entonces a lo mejor me da miedo comprarlo y no tengo tanta confianza con eso. Y esa es la parte que nos ayuda el CRM también, a crear esa confianza. Si ya yo sé quién tú eres, si ya yo sé lo que tú necesitas, si cualquier persona que me conteste el teléfono, cualquier persona que pueda darme seguimiento, puede decirme, mira, yo entiendo que tú necesitas esto, te estoy llamando para darte seguimiento, o te estoy escribiendo para darte seguimiento, el cliente se va a sentir confianza porque tú conoces, no tienes que volver a repetir, no tienes que volver a hacerlo, Claro. eres tú, te quieres hacer esa relación con el cliente. Y las relaciones son las que nos ayudan a vender, ¿no? Así que el seguimiento es bien importante. Muchas de las oportunidades no se pierden porque el cliente dijo que no, simplemente nunca lo llamamos para atrás.
No, Nadie lo volvió a llamar. en una era, como bien lo mencionas, que vivimos de reseñas, y yo puedo dar un ejemplo tal cual. El día de ayer yo quise comprar un artículo en una tienda física y de hecho casi no lo compro porque yo decía, oh wow, este artículo en esta tienda online tiene review y, ¿verdad? Tiene reseñas, o yo puedo saber si sale bueno o no. Aquí no tengo manera de saberlo, lo compro y si salió malo, porque ya estamos acostumbrados a guiarnos, ¿verdad? Por unas referencias de otras personas que lo han comprado y tú tienes idea si vale la pena hacer el esfuerzo o no. Y en una era donde las reseñas, ¿verdad?, guían o dictan la mayoría de las ventas y de las compañías ganadoras, tu confiabilidad, el que el cliente le minimices cuando llamas, repetir las cosas, el que el cliente sienta que ya tú lo conoces, que tienes contexto, eso incluso puede subsanar la parte de la reseña. A lo mejor no hay grandes reseñas, no hay grandes background, pero cuando la persona llama y tú le generas esa confiabilidad, esa trazabilidad, ese te conozco, ese me acuerdo, ese tengo todos los datos, te simplifico, evito que pierdas el tiempo en la llamada explicándome 20, ¿verdad?, cosas innecesarias, ya tengo todo. Eso ayuda un montón en una era como esta. Ayuda muchísimo más de lo que uno pueda lograr imaginar. Totalmente, totalmente. No, y que tú llamas y te digas, es que no sé quién lo va a manejar, o que, mira, es que eso es Juan y no soy yo. Ya perdiste la confianza, o sea, la persona perdió la confianza totalmente en tu empresa, en tu producto y se va a ir con otro. So, el no darle seguimiento, el que se olvidó darle seguimiento, el que la información no está en el lugar correcto, el que no sabe a quién era responsable, nos evita el poder nosotros poder alcanzar ese cliente y poder completar esa confianza y esa venta que el cliente necesita, ¿vale? So, vuelvo, otra pregunta por ahí para los que están presentes en vivo. ¿Cuál es tu mayor reto hoy? Y nosotros todos en nuestra empresa tenemos diferentes retos, ¿no? Pero en uno de los retos mayores me pensaría yo que sería, una, tener los clientes organizados para poder proveer la información correcta. Recordarnos de las cosas. A mí se me olvida todo. Para mí en experiencia, lo que yo he visto a través del tiempo, ¿verdad?, con el mercado es la depuración de información. Creo que una de las situaciones más claves, se repite mucho, duplicidades, se repite mucho, a lo mejor en las prisas, entrar a algo que ya estaba y no entrarlo donde iba y, pues, ¿verdad?, diferentes variaciones. Y esa depuración, ese tener todo tan pulcro y lo Consolidado. necesario y donde va, pues creo que uno de los acercamientos que más se suelen hacer, como que sí tengo tantas cosas, pero pues posiblemente la misma que tengo en Instagram, son las mismas que tengo en WhatsApp, son las mismas que tengo esto y lo otro, y como yo depuro, como lo unifico y que quede, ¿verdad?, todo bello y hermoso y se mire en todas partes y hable lo mismo. Totalmente, es tener la información centralizada y no perderle oportunidades, ¿no? El que nosotros hoy vemos el cliente, nos dice que quería algo, nunca lo anoté porque se me olvidó y ya lo perdí porque no sé dónde lo anoté, no sé dónde lo puse. Si no, le hablo por un canal al cliente y por aquí es como que no sé quién eres y ese cliente en Ajá, otro canal ya yo sé quién es porque me escribe todos los días y es como que wow. totalmente, Sí. totalmente. Y saber que el cliente necesita la atención primaria, ¿sabes? Cómo priorizar si tú no sabes ni siquiera quién es tu cliente. So, esa parte es importante. Y veo que muchos dijeron recordar seguimientos. Es una clave, recordar seguimientos y también cómo hacer ese seguimiento, porque nosotros a veces no consideramos que muchos de los seguimientos pueden ser automáticos. No tenemos que ni siquiera hacerlo como un ser humano y perder el tiempo necesariamente en el seguimiento y tener el ser humano en las cosas que realmente necesita. Un email lo puede Y enviar a un sistema. otra cosa importante con el seguimiento, a veces perdemos el tiempo dando seguimientos por no analizar o estudiar el cliente. Si yo sé que el cliente constantemente me está dando respuestas todos los días a las 3 de la tarde, ¿por qué yo lo abordaría a las 12 Las del 8 de la mediodía? mañana. Conócelo, apunta, haz trazabilidad de esos datos y así tus seguimientos no son una pérdida de tiempo, son todos totalmente funcionales con alcances reales, porque estoy entendiendo y conociendo ese cliente. Y créanme, se repite más de lo que se puedan imaginar, Totalmente. que el cliente se deja ver por dónde me gusta que me contacte, por dónde te voy a contestar, a qué hora te voy a contestar, y muchas empresas hacen exactamente todo lo contrario, porque
a veces perdemos o nos gana, ¿verdad? A lo mejor un poquito el desconocimiento en el que debemos acoplarnos al cliente, no todo el tiempo debemos redirigir el cliente a nosotros. Sí hay áreas donde canalizamos al cliente de por aquí, se hace así, pero hay otras donde ganamos más entendiendo, ¿verdad? Esa comodidad del cliente y dándole seguimiento en ese espacio. Sí, es como decirle a una apoyada o una discoteca, no sé cómo se dice sinceramente en todos los países, pero a un lugar donde vas a bailar que abra a las 8 de la mañana. ¿Sabes? Tú no vas a las 8 de la mañana a bailar, tú vas a las 10 de la noche, 9 de la noche. Entonces, si yo le digo a alguien que, como dice Alex, que me llama todos los días a las 3 y tú le llamas a las 8, y hemos visto empresas que hacen eso, hemos visto empresas que dicen, no, es que mi empleado trabaja a 8 o 5, eso no puedo llamarlo a las 6 de la tarde. Pues debería Para eso está cambiar tu la horario. automatización, para eso está la automatización O y automatizarlo, exacto. dejamos correíto y cuestiones a la hora del cliente y las otras, pues sí, pues si toca hacerla en otro periodo, se sobreentiende, no es como que tienes que cambiar tu horario, obviamente, en la empresa por un cliente, totalmente de acuerdo con ello, pero ahí te apoyas de la automatización, ahí te apoyas de la tecnología, en el que si yo no estoy en ese horario, ¿qué puedo automatizar para que alcance ese cliente, le dé seguimiento sobre ello? Los correos electrónicos es algo que tú ¿cómo se llama? Lo pones en schedule, lo calendarizas para que Calendariza, claro que llegue sí. ¿verdad? Un periodo específico y ahí tú customizas qué es lo que querías abordarle al cliente y el día siguiente vas a tener tu respuesta cómodamente y vuelve y se continúa la línea de conversación. Totalmente. Y una de las cosas que nosotros como empresas o como personas que trabajamos en una empresa, cuando buscamos sistemas, una de las cosas que perdemos de perspectiva es que no todas las empresas necesitan lo mismo. Y lo hablábamos esta mañana, Alex y yo también, de varias empresas, pero cuando nosotros vemos una empresa, un negocio que está comenzando, posiblemente necesita algo más simple, o si ya el negocio está tan estructurado que necesita unos procesos más avanzados y las etapas de mi negocio o las necesidades de mi negocio no necesariamente son las mismas, aunque estemos en la misma industria. Y eso es importante porque pensamos que como yo vendo café Vámonos con y vecinos, con unos vecinos, en un exacto, vecindario. Ese ejemplo literal. alcanza a todo el mundo. Mi vecino compró la internet de este proveedor, pues debe ser el mejor, si yo voy a adquirir el proveedor y cuando vemos el proveedor no sirve para lo que yo hago, ¿no? Mi vecino trabaja 20 horas afuera y él está 2 horas en la casa y yo estoy todo el día trabajando remoto. En 100 reuniones. So, tus necesidades son tus necesidades, exactamente lo mismo que las empresas. Las necesidades de las empresas son las tuyas como empresa. So, yo tengo que asegurarme de cubrir mis necesidades, de cubrir lo que yo necesito, entender que yo necesito. Muchas de las empresas que a veces escuchamos nos dicen, yo tengo tantos problemas, pero no sabe qué yo quiero. No saben qué quieren. Somos súper indecisos, tanto como empleadores como empleados, ¿no? Si yo soy un empleador, si yo soy el dueño de la empresa y no necesariamente sé qué quiero para mi empresa, posiblemente no debería ni siquiera buscar un sistema, ¿no? Deberías primero entender qué quieres para tu empresa y luego entonces y aplicarlo, ¿vale? Un negocio comenzando posiblemente necesita algo súper simple, algo para comenzar y después evolucionar. Y una empresa que ya lleva tiempo estructurándose, no necesariamente que lleva tiempo vendiendo, ¿vale? Porque yo puedo llevar 100 años vendiendo y seguir siendo un simple proceso o una empresa nueva. Si ya yo tengo mi estructura, si yo tengo mis procesos, si ya yo sé lo que tengo que hacer, entonces puedo ir evolucionando con mi sistema y eso es lo importante. Reconocer en qué momento yo estoy, independientemente de mi longevidad, porque yo puedo seguir teniendo 20 años vendiendo y seguir siendo un negocio nuevo. Total. Y de So, ahí es el que para tú tomar, ¿verdad? Muchas decisiones, debes analizar no el problema, sino el origen de ese problema, de dónde procede, no lo que me está pasando hoy. Si hoy yo tengo problemas con una tubería, no centrarme únicamente en ir corriendo
qué originó el problema en la tubería, porque hoy la sellaste y si el problema no lo atendiste, va a volver a reventar, ¿verdad? La tubería por otro lado de la casa, porque estás atacando simplemente por donde sale, ¿verdad? El agua y lo sellaste ya y te olvidaste que lo más importante es entender por qué se rompió, porque el Literal. agua está saliendo por ahí. O sea, y no enfocarme únicamente, ahí está saliendo agua, déjame taparla ya. Pues suerte, te va a salir en otro lado y posiblemente de una manera mucho peor y vas a terminando duplicando y triplicando gastos totalmente innecesarios en diferentes plataformas. Continuamente vas a encontrarle obviamente que el problema es el mundo y no tú, y todas las aplicaciones no funcionan y todos los proveedores no funcionan y todo el mundo lo que quiere es dinero y sacarte el jugo y no están por ayudarte y es como que wow, a veces tenemos que ver cómo estamos abordando la solicitud, qué es lo que estamos buscando. Posiblemente el problema sea de nosotros, que no estamos entendiendo nuestro negocio, cuál es la necesidad real y que el problema no está allá afuera, está tan cerca como en ti mismo, en que no estás sabiendo distinguir, que no se trata de ponerle un parchito a la tubería, se trata de buscar cuál es mi problema genuino para saber qué herramientas necesito, para saber cómo voy a corregirlo y cuáles son las personas idóneas para que puedan corregirlo. Sí, y hablábamos esta mañana y decíamos como que no, nosotros como individuos, que lo hacemos, ¿verdad? Como personas, en nuestro ámbito personal, debemos resolver la causa o el síntoma o el qué, y no necesariamente buscamos los porqués. Y cuando digo eso me refiero, yo tengo una situación en mi negocio de decir, no le puedo dar seguimiento continuo a mis ventas. Pero el por qué tú le das seguimiento a tus ventas, ¿por qué? Y de ahí cuando empezamos a batir el por qué, resolvemos todos los qués. So, si yo resuelvo mi situación de decir, ok, yo le doy seguimiento a las ventas por esto y por esto y por esto, pues vamos a buscar un sistema, vamos a buscar un modelo, una aplicación o una solución el cual me resuelva el por qué. Porque si resolvemos el síntoma, la situación va a seguir causándose. Si Que yo todos los negocios son diferentes y y todos tus clientes van a ser diferentes. A lo mejor una empresa necesita para dar seguimiento a sus ventas llamadas, correo electrónico y valerse de mucho presencial, ¿verdad? Visitas, tener personas que vayan pero eso no todos lo necesitan. Hay quienes simplemente con su tipo de cliente y su tipo de producto, con un correo electrónico, that's enough. literal. Pero imagínate, si nos comparamos con todos, terminamos adquiriendo cosas totalmente innecesarias que no vamos a saber administrar porque no eran pertinentes para mi empresa, para mi tipo de negocio, para mi tipo de producto, ni para mi tipo de cliente. Y esa es la parte más importante, yo creo, Alex, como tú te diste el clavo, porque, por ejemplo, si yo no conozco a mi cliente y yo empiezo a hacer todo por teléfono, por ejemplo, y estoy trabajando en una industria, no sé, con personas mayores y personas de mayor de 75 años, realmente las personas mayores de 75 años contestan su teléfono constantemente, saben dónde está el teléfono ni siquiera. Le voy a enviar un correo o a lo mejor no está en el canal que yo estoy entendiendo que está. O si mi negocio es para personas más jóvenes, realmente me contestan el teléfono, las personas jóvenes hablan por teléfono. O sea, yo te puedo llamar y tú me vas a contestar o simplemente vas a querer que te envíe un texto con unos emojis WhatsApp. Ujú, o un ujú. WhatsApp. Porque depende, Y no todo está muy bien, todo está muy bien, es simplemente entenderlo, todo está muy es bien, ni conocerlo, la persona exacto. mayor está mal, ni el joven está mal, simplemente acorde a sus edades, ¿verdad? Se administran de formas diferentes y priorizan cosas diferentes y está muy bien, pero tienes que saberlo si quieres tú poder alcanzar, ¿verdad? Todas tus ventas y tener ¿verdad? Una línea de conversación productiva constantemente con ellos. Sí, ¿Está bien? considerar sus edades, sus gustos, sus preferencias, a lo mejor yo puedo tener 70 años y me encanta que me escriban por WhatsApp. Odio que me contesten las No, llamadas. igual, espera, se trata de tú te basas en mayorías para hacer cierto ejercicio, Claro, no en exacto, particularidades. Ujú. totalmente. So, ¿cómo comenzamos? Cuando nosotros empezamos a adquirir un producto de CRM, no tenemos que empezar con quiero poner todo automático o quiero que la IA, porque eso es lo nuevo, ¿verdad? Que la IA haga todo por mis empleados y yo no voy a hacer nada. No, es empezar súper básico. ¿Por qué?
Porque implementar un sistema no es necesariamente algo que yo voy a hacer una sola vez. Eso es lo primero. Esto es algo cíclico. Yo voy a seguir evolucionando. La tecnología cambia, nuestros mercados cambian todo el tiempo, la manera de ver la vida cambia, así que tus clientes van a cambiar. Aunque sea el mismo Juan que le escribiste hace 10 años atrás, Juan ya no va a ser lo mismo. So, tus clientes cambian nosotros cambiamos de gustos. Así que es importante empezar con lo más sencillo hasta evolucionar y poder adaptarnos, porque culturalmente también si llevas 100 años usando una libreta, tus empleados se les va a hacer súper complicado al principio evolucionar a utilizar un teléfono, o a utilizar una aplicación, o a utilizar un web, o una computadora. Va a pasar, pero tienes que empezar súper básico, lo más importante y eficiente posible. So, ¿cómo puedes comenzar? Una solución que te maneje tus clientes, una solución que pueda registrar tus conversaciones, no importa en qué canal sea. Una aplicación que te pueda recordar tus seguimientos y ver las oportunidades de ventas, ¿no? No necesitas transformar tu negocio y decirle ahora ChatGPT va a contestar todo por mí. No, es empezar básico y luego ir evolucionando mientras tú vayas conociendo tu cliente, mientras tú vayas conociendo tu cultura, mientras tú vayas conociendo tu empresa, ¿vale? Eso es importantísimo, porque empezar desde todo y vamos a irnos ahí de boca puede terminar en un gasto de dinero que tú no quieres hacer. Y aunque la aplicación sea la más económica posible, estás perdiendo tu tiempo y tiempo es oro. ¿Vale? So, voy a compartir un demo súper rápido de un ejemplo de un CRM. En este caso estoy mostrando un CRM súper básico que se llama Begin, pero igual vamos a estar hablando un poco más allá luego de qué es un CRM, ¿no? Este CRM es súper básico. Aquí solamente yo tengo, como les comentaba, unos simples módulos que me permiten llevar mi cliente o sus contactos. Si yo vendo hacia empresas, puedo ver su empresa, puedo ver quiénes son las personas relacionadas a esa empresa. Puedo ver todas las ventas relacionadas con esa empresa, depende de lo que yo estoy vendiendo, ¿vale? Puedo tener diferentes procesos de ventas. Si yo vendo diferentes productos, diferentes servicios, puedo ver todos sus correos electrónicos, actividades como tareas, llamadas, eventos. Puedo ver toda la información en un perfil simple donde yo puedo llevar todo mi proceso de venta. Y si yo vendo por procesos de flujos, yo puedo tener un proceso de venta con mis etapas y saber cuánto dinero está en cada etapa y simplemente mover esas etapas de un lado al otro para saber cuándo voy a poder completar esa venta y cuál es la expectativa que yo voy a recibir este mes, este trimestre. Súper sencillo, nada de complicaciones. Por cierto, yo estoy en la web, pero esto está también en una aplicación móvil. Así que si yo estoy en la calle y trabajo en la calle todo el tiempo con mi tableta, con mi iPad, con mi teléfono celular, veo exactamente lo mismo, súper sencillo, y de aquí yo puedo incluso comunicarme con el cliente automáticamente a través de correos electrónicos, ¿vale? Si yo tengo un correo electrónico ya determinado, igual lo puedo ver desde mi eh, teléfono celular. Y si yo tengo formularios, consentimientos, citas, enlaces para que el cliente me comparta o vea mi disponibilidad y pueda reservar su espacio o mi espacio, inclusive enviarle enlaces para enviar o comprar, adquirir productos, un sinnúmero de beneficios, pudiésemos estar utilizando la herramienta tanto en la web como desde mi teléfono celular para simplemente comunicarnos con el cliente, ya sea manualmente o automáticamente. Y eso es lo que estamos buscando. Algo súper sencillo, algo súper straightforward, ¿verdad? Que súper rápido. Quiero montar mi proceso sencillo de ventas en una solución que me permita rastrear en dónde estamos y qué nos falta. Y de ahí empezar a evolucionar, ¿vale? Empezamos a evolucionar con IA, empezamos a evolucionar con más
procesos automáticos, empezamos a evolucionar con a lo mejor integrando otras áreas que no sean necesariamente ventas, ¿vale? Para poder evolucionar y empezar a desarrollar y crecer mi negocio. Y eso es lo importante. Pero tenemos que empezar por lo más sencillo. No podemos empezar por lo más robusto, tío. Puedes hacerlo, pero no se recomienda, ¿vale? No se recomienda porque al final del día tú necesitas que tus empleados también y tu cultura se adapte a lo que tú estás buscando, ¿vale? Entonces, si empezamos ahí súper rápido con todo, te tardarás más que simplemente ir poco a poco y asegurando de que tu equipo, de que tu compañía pueda asegurarse de llegar a donde tiene que llegar, ¿vale? So, quiero ir al slide donde estaba. 16. Estaba un poco perdido, pero no veo el 16 como queda. Creo que lo voy a pasar así. Y Lo importante no es la herramienta. Iríamos a eso. allá, gracias. Súper, disculpen. Lo importante no es la herramienta que estoy mostrando en el día de hoy, tienes toda la razón, sino lo importante es que nosotros podamos responder ciertas preguntas. Primero, ya vimos quién es mi cliente, ¿verdad? ¿Qué necesita? Importantísimo. ¿Qué hemos hablado con ese cliente y qué debemos hacer después? Si tu solución que tú adquiriste te corresponde a esas preguntas, es la solución que tú necesitas, ¿vale? Claro, Y de vamos a... hecho, por una sola, pues debería, ¿verdad? Buscar entonces otras soluciones, considerando que esa única, que a veces, ¿verdad? Decimos, pero es solo una, sí, pero si esa una te crea un nicho significativo, da el paso. Y uso como ejemplo, recientemente estuve en conversación con una persona que en su negocio necesitaba enviar, que confirmara a los clientes si van a estar participando de la cita el día siguiente. ¿Cuál era su queja? Que enviaba recordatorios. ¿Cuál era el problema? Que el cliente no tenía dónde cliquear ni Confirmo. responder si iba a ir o no. Entonces, ¿de qué me serviría a mí yo enviarle un recordatorio si no tengo su confirmación de ninguna circunstancia y tengo que entonces, encima de pagar la aplicación, tomarme y sacar un espacio, posiblemente que no tengo en tiempo, para escribir a la persona y que me confirme si va a estar asistiendo? Y si en el caso que diga que no, volver a generarle todo el proceso para enviarle, ¿verdad? Un reschedule, reagendar. Así que, oye, algo tan sencillo como eso sí crea un issue significativo. O sea, existen plataformas donde el cliente, cuando le llega el recordatorio, puede responder si va a estar participando o no. Y en el caso que no, le envías solito, tú no tienes que hacer nada, reagendar. Y eso te ayuda en demasiadas formas. So, no es algo a veces bobo, a veces porque sea una sola cosa, no la minimicemos. Cuando existen, ¿verdad? Muchas plataformas donde tienen todo el alcance de nuestras necesidades. Totalmente, totalmente. Y para como última pregunta del día de hoy, ¿crees que tu negocio necesita organizar mejor a sus clientes? Y eso es para contestarla en el poll. Y también si no estás aquí en vivo y estás viéndonos luego, reflexionemos. ¿Crees que tu negocio necesita organizar mejor a sus clientes? Sí, Nunca están definitivamente. suficientemente organizados, ya yo la respondo. Siempre hay espacio de mejora. Sí, sí, definitivamente. Y hay cosas que podamos empezar a trabajar, como decía, súper sencillo, súper fácil. No tenemos que impresionar a nadie. Esto es para nosotros y Totalmente, asegurarnos. esto solamente lo ven ¿verdad? De manera interna es que se ve y el beneficio es interno, aunque obviamente el impacto es externo. Totalmente, totalmente. Full. So, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para la cosecha? La cosecha ya continúa aprendiendo, continuamos aprendiendo con la cosecha, ya vendemos y controlamos nuestro inventario, sabemos cómo atender a nuestros clientes 24/7 y organizamos nuestras relaciones, ya sabemos cómo organizar nuestras relaciones, pero ¿qué sigue? Nos falta o nos necesitamos encontrar esa herramienta correcta para nuestro crecimiento. Así que durante el mes de septiembre, tenemos un excelente grupo de webinars donde vamos a estar hablando precisamente del tema de hoy, ¿vale? Vamos a estar hablando un poco de cómo organizar mi negocio con Begin, que es un tipo de CRM más sencillo, más fácil de utilizar. Y si tenemos un
una compañía que ya está creciendo, ya está con procesos muy automáticos, con más procesos detallados. Para septiembre 10 vamos a estar hablando del siguiente nivel con Soho CRM, ¿vale? En septiembre 17 tenemos también cómo encontrar si yo necesito CRM o Begin y qué etapa yo estoy. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Y por último, el 24 de septiembre vamos a estar hablando de Conecta WhatsApp, que es uno de los canales que casi todo el mundo usamos en Latinoamérica. Hay otros canales de comunicación, es importante también reconocerlo, pero uno de los más utilizados en Latinoamérica es WhatsApp, así que vamos a estar hablando un poquito de cómo conectar mi WhatsApp sin complicaciones también a mi CRM y cómo automatizarlo. Creo que lo hemos visto mucho con Santiago por ahí, que nos ayuda mucho con la parte de los bots o de los robots, pero igual podamos integrarlo. Así que síguenos en nuestras redes sociales. Todas las redes sociales están ahí para que la puedan ver. Y también anunciamos cuándo vamos a tener nuestros próximos webinars y seguimos aprendiendo porque la cosecha nos está ayudando mucho a aprender. Igual pueden revisitar los webinars pasados que aparecen Ah. también en el YouTube o en la página web. Totalmente. Así que gracias a todos por estar en el día de hoy. Espero que hayan disfrutado y aprendido un poquito más. Y le paso a Valentina para Éxito. el final. Saludos. Bueno, muchas gracias por toda esta información tan valiosa. A todos los asistentes, muchas gracias también por acompañarnos en este webinar. Hoy el último de la serie de agosto, pero como ya nos hicieron la recapitulación, seguimos con esta rama educativa durante todo el mes de septiembre, entonces esperamos que lo aprendido les ayude bastante a conocer y gestionar mejor su negocio. Nuevamente, gracias por su tiempo y esperamos verlos en nuestro próximo webinar. Gracias.